Hola estimados, este es un nuevo video de la cátedra de elementos de máquina perteneciente a la UTN Facultad Regional San Francisco. Vamos a continuar con las tensiones características de un material. Vamos a ver algunos tipos de tensiones de trabajo y luego en la parte práctica problemas estáticamente indeterminados en tracción y compresión. Nada mejor que entender las tensiones de deformaciones que el ensayo de tracción. Puede ser una probeta de chapa o una probeta cilíndrica cuyas dimensiones son normalizadas. La parte central de la probeta se llama alma y en ella es donde se ejecuta la experiencia. Las dimensiones de la probeta son de tal forma que permiten que la ruptura se produzca en el alma del ángulo. Resumiendo, el ensayo de tracción pone en evidencia ciertas cualidades del material y nos aporta datos para el conocimiento del mismo. P se aplica de forma estática y gradual para no tener efectos dinámicos, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un gráfico de cargas versus deformaciones. Podemos decir que desde el punto cero aplicamos la fuerza P sub P, llamada carga de proporcionalidad, entonces vamos a estar dentro del límite de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que si yo retiro la fuerza, el material vuelve a recuperar su longitud inicial. De ese punto marcado con la cota 1, si sigo cargando la probeta, voy a llegar a la carga límite de elasticidad. Es justo el momento donde se empieza a deformar el material y si yo retiro la carga ya no recupera la longitud inicial. Si lo sigo cargando, me voy a encontrar con la fuerza PF, la carga de fluencia, llamado ese punto F como límite de fluencia, ya que de sobrepasar ese límite, el material empieza en una oscilación donde con pequeña variación de la carga o casi nula, el alargamiento es grande. Luego puedo llegar a la carga PR, que es la que nos interesa, que es la carga de rotura, denominando como R el límite de rotura. Esa es mi fuerza máxima, que muchos ensayos lo dan de los materiales para tener una referencia para realizar cálculos. Después tengo un R', que es la rotura teórica, donde la sección se empieza a estrangular y se produce la separación física de la probeta. Recordando un poco la ley de Hooke, donde me dice que la deformación es proporcional al esfuerzo. De otra forma dicho, puede ser que todo esfuerzo ejercido sobre un cuerpo lo deforma y que todo cuerpo deformado ejerce un esfuerzo mientras persiste la deformación, siendo esta proporcional a la deformación. Aplicando la ley de Hooke, podemos transformar este diagrama de peso versus deformación en un diagrama de tensión respecto a la deformación, ya que la sección de la probeta es constante y puede ser escalada a otras secciones. Tenemos el diagrama práctico del ensayo de tracción, el diagrama real, donde ven que la fuerza sigue aumentando, y el diagrama teórico del ensayo, que es lo que generalmente vemos en los libros. La primera parte hasta el sigma P la vamos a llamar tensión de proporcionalidad. Si seguimos cargando el material nos vamos a encontrar con el sigma E, la tensión elástica del material. Luego tengo un sigma 0,2 y esto es útil para realizar los cálculos, que podemos llamarlo tensión para la cual la deformación específica del material es el 2% de la longitud inicial. Esto es muy común utilizarlo en los cálculos y lo vamos a hacer. Podemos decir que es nuestro sigma límite o nuestro sigma máximo, ya que le vamos a permitir que se deforme un 2% de su longitud inicial. Luego se encuentra el sigma de fluencia y por último el sigma de rotura, en R.
Respecto a los materiales, el valor del módulo elástico transversal está normalizado para los distintos materiales. O sea, en la materia vamos a utilizar los siguientes módulos elásticos, que son algunos promedio para distintos materiales. Si yo quiero tener más certeza, puedo realizar un ensayo para cada material que voy a usar, pero bueno, es antieconómico. Para el acero, 2.100.000, para la fundición, 1.000.000, para el bronce, 800.000 y para el cobre, 1.100.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Por ejemplo, el diagrama anterior fue realizado para un material tenaz, en particular responde a un acero dulce, o sea, un SAE 1010 con bajo contenido de carbono. Aquí les presento distintos diagramas comparativos para los diversos materiales. Por ejemplo, tengo aluminio, cobre y latón, que son más elásticos, digámoslo así, que los aceros dulces o los aceros para la herramienta. Y el caso particular de la fundición, donde tiene un alto módulo elástico y prácticamente no hay un periodo de fluencia, o el periodo de fluencia hacia la rotura es casi nulo. Directamente la fundición se rompe al sobrepasar cierto límite. Bien, ahora vamos a pasar a las tensiones de compresión. Vamos a hacer una pequeña analogía con las de tracción. Podemos decir que la compresión es el fenómeno opuesto a la tracción. Mientras esta produce alargamiento, la compresión produce un acortamiento de las probetas o de las piezas, y las tensiones tienen un sentido contrario. En la compresión se consideran dos casos generales: una de piezas cortas que marcan una cierta proporcionalidad con su diámetro, y luego piezas largas o esbeltas que su longitud es mucho mayor al diámetro de la misma. En las largas, el esfuerzo al comprimir la pieza los hace flexionar lateralmente, causando el pandeo, que es un caso particular de la compresión. En las piezas cortas, la compresión provoca directamente un acortamiento. Los materiales de textura fibrosa, como la madera, trabajan mejor a la compresión que a la tracción. La fundición también trabaja mejor a la compresión que a la tracción. En cambio, el hierro y los aceros se comportan de la misma forma a la tracción que a la compresión. Los fenómenos son los mismos, con la única diferencia del sentido de las deformaciones. Por ejemplo, para estos hierros y aceros, antes lo que llamamos el límite elástico, ahora vamos a tener que los acortamientos son un poco más débiles, pero son proporcionales a las fuerzas. La experiencia demuestra que estos materiales tienen en la compresión el mismo límite elástico, el mismo módulo de elasticidad y la carga de ruptura que a la tracción. Van a tener un acortamiento unitario, se produce una expansión o una recalcadura transversal, que vamos a llamarla expansión unitaria. La curva de ensayo es análoga a la tracción, nomás que se dibuja en el tercer cuadrante de los ejes cartesianos. Y antes lo que llamamos el sigma de fluencia, ahora se denomina límite de gran compresión. Respecto a las tensiones de corte, considero un sólido, tenemos dos secciones muy próximas, M y N como indica la figura, y en el centro de cada una pasa o aplicamos una fuerza P y menos P de sentido contrario. La acción de esta fuerza hace que se deslicen las secciones una con respecto a la otra, sometiendo al sólido al corte simple. Vamos a ampliar un poquito ese diagrama. Vamos a considerar una fibra en el punto M y otra fibra en el punto N. Por efecto del esfuerzo, las dos secciones se deslizan en el sentido de la fuerza. Ponemos fija la sección M, la sección N se desplazará de la posición B hasta la posición B'. Al deslizarse una longitud B', con respecto al punto A, el desplazamiento o la deformación unitaria por longitud será igual al sigma de corte
AB' menos AB dividido AB. Esto me indica que se produce un movimiento entre fibras y por ende va a haber un pequeño desplazamiento, lo que me va a llevar a deducir una tensión de corte tau. Entonces, si llamamos P al esfuerzo de corte en forma uniforme sobre todo el área S, la tensión tangencial de corte será tau igual a P sobre S, que es una ecuación de equilibrio. Luego, la relación que tenemos entre esta tensión cortante y la deformación por unidad de longitud lo vamos a llamar módulo de elasticidad transversal, que para los aceros vale 800.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Les dejo la bibliografía que estamos analizando en esta unidad y nos vemos en el próximo video.